El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Este es el tema sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y doy con gusto la bienvenida a Víctor Hugo Hernández, nuestro analista, periodista de casa, desde luego aquí en Mega Noticias. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Gracias por el recibimiento, Raúl. Adelante. Bien, a ver, el tema sigue siendo el tema seguridad, pero con diferentes ángulos, con diferentes aristas que hay que seguramente analizar todo este asunto. Estamos de acuerdo en una cosa, Víctor, sin duda, que está viviendo uno de los peores momentos en cuestión de violencia de las últimas décadas, ¿sí? Con cerca de 30,000 homicidios por año, ¿sí? Que esto hace que este sexenio López Obrador va a ser el de mayor número de homicidios, sin duda, sí, pero además, lamentablemente, con una estrategia sexenio que abrazos no balazos, que lamentablemente se ha convertido en otro, o sea, le ha sumado gravedad a este tema. Entonces, independientemente que hemos hablado muchas veces de la falta de esta estrategia fallida, que lo que provocó empoderar a los grupos criminales, lamentablemente no tenemos una claridad hacia adelante porque se abandonó desde hace muchos años, incluyendo este sexenio, se abandonó esto que era la capacitación de la policía más cercana, la policía municipal, la policía estatal, y bueno, se hizo lo mismo que otros años, que otros sexenios, pues tratar de tener una gran policía, es una policía federal o una gendarmería como lo tuvimos con Peña Nieto. Entonces, lamentablemente, hoy podemos decir, ya en el ocaso de este sexenio, que lamentablemente no empezamos a hacer algo diferente, por lo que tenemos un escenario complicado desde mi punto de vista. Sí, Raúl, déjame nada más hacer un paréntesis ahora que me dabas también la bienvenida y decirte que pues gracias a la empresa y a muchos como ustedes tuve la oportunidad de estar fuera una temporada, estuve en España y me llamó mucho la atención mi nerviosismo cuando me daba la noche y estaba yo en las calles de estas grandes ciudades y me decían, pero ¿por qué tan nervioso? Aquí no pasa nada. Eran las 11, 12, 1, 2 de la mañana y yo no tenía, me habían invitado a ir a conocer una parte del puerto, estoy hablando de Barcelona, y yo decía, es que a las 11, 12 de la noche andar caminando por la zona de puertos, pues no se me hace lo más seguro. Y me decían, no hombre, por favor, aquí es lo más seguro, es un lugar repleto de bares, restaurantes, y veías tú a los jóvenes, veías tú a los ancianos, veías tú a los señores con sus mascotas pasear, en un ambiente de seguridad total, donde no había el menor miedo de que algo te fuera a pasar. Y ahí fue cuando también pude sentir y decir, bueno, caray, qué tiempos los que vivimos en México, donde sabemos que todo es completamente opuesto. En lo que va del 2024, cerrando el paréntesis, 50 policías han sido asesinados en promedio, uno cada día, en lo que va solo del año, lo que nos habla también de ese grave problema de la inseguridad. Y en ese sentido, discrepaba yo contigo hoy por la mañana que tuvimos la oportunidad de platicar sobre el tema de qué están haciendo los candidatos. Creo que como nunca el tema de la seguridad es un tema en el que se le debe de poner particular interés. Es cierto, los dos principales aspirantes han hecho ya sus propuestas interesantes, a más no poder, pero que dadas las condiciones y características de estas campañas, pues parecieran promesas y que el secreto radica en la implementación y en la capacidad. La gran duda es, habrá, porque son buenas ideas, en ambas partes se presentan buenas propuestas, son interesantes. Aquí el tema es, ¿habrá la capacidad y la inteligencia y el personal para poder echar a andar estas propuestas? Porque si no, van a quedar en promesas y en buenas intenciones. Mi primer comentario. Y déjame también agregar a eso que tú dices. El problema, digo, tú que tienes la oportunidad de salir y ver que la seguridad en otras ciudades sí existe. O sea, que claro puedes que caminar en las tardes, en las noches, en las madrugadas. Y bueno, nosotros, lamentablemente en nuestro país, hemos venido normalizando todo esto, ¿no? Si tú sales a cenar, y no hablo de un antro, un bar que los jóvenes lo hacen, si tú hables de cenar, pues la verdad es que ya no procuras estar en un lugar que haya mucha circulación, no ponerte cerca de las banquetas esperando que alguien te dé el manotazo para llevarse tu celular. O sea, esas las cosas que han cambiado en el tema de la normalización. Y me das pie precisamente
para abonar en este tema que hoy Mega Noticias ha venido señalando, ¿sí? La falta de crear y de fortalecer esta estructura. A ver, nos han dado los datos, ¿sí? Tenemos más de 470,000 policías entre Guardia Nacional, entre policías estatales, policías municipales, 470,000. Ahí están precisamente. Ese es el cuadro de conformación de seguridad. ¿Es suficiente? Debería quizás ser suficiente, pero el problema es que le estás además faltando el tema de la capacitación, la falta de equipamiento, la falta de radio. Mira, los hechos que ocurrieron ahora con el tema del 8M, en las marchas de la semana pasada que tuvimos, hay imágenes tremendas donde vemos cómo, por ejemplo, una manifestante es arrastrada materialmente allá en Zacatecas, sí, y casi la van desnudando cuando es jalada por los elementos de la guardia, de la policía municipal o estatal de Zacatecas. Ahí se ve la falta de protocolos, la falta de conocimiento, o sea, la misma ley del uso de la fuerza especifica en qué momentos y cómo puedes utilizar la fuerza para contener, para hacer a un lado, para detener, pero ahí te das cuenta la falta de capacitación que tenemos. El lamentable caso de Guerrero es otro. ¿Sí? Policía dispara contra un estudiante de Ayotzinapa además, métele más leña al fuego, ¿sí? Sí, porque no se detuvieron a la seña de que se detuvieran luego de que se detecta un arco de autos robados, ¿sí? Y le disparan. A ver, además de que quisieron hacer todo un teatro, lamentablemente las evidencias señalan que la policía disparó. La ley de uso de la fuerza, Víctor, en este país utiliza y contempla la fuerza letal de la policía cuando está en riesgo su vida o cuando está en riesgo la vida de otras personas. Pero no porque hicieron la seña de que se detuviera y no se detuvo y le disparan, esas son la falta de capacitación, falta de protocolos, falta de todo en este sentido, ¿no? Víctor. Indudablemente, Raúl, indudablemente. El tema es el hilo más fino y se rompe ahí en la parte más delgada. Y tiene que ver con muchas cosas, Raúl. Recursos, mística, capacitación, preparación, dignificación del empleo, escoger los mejores perfiles. Pero todo eso en este sexenio se olvidó. Por eso, y en este y en otros, ¿cuándo vamos a empezar a hacer ese trabajo? Eso es lo más delicado de este tema. Oye, pero déjame hacer una pequeña pausa, porque hoy, precisamente hablando de seguridad, se está llevando a cabo un evento interesante organizado por la Iglesia, que es los Diálogos Nacional por la Paz, donde ya estuvo Jorge Álvarez Maínez, ya estuvo Xóchitl Gálvez y en este momento está Claudia Sheinbaum precisamente ahí en Tlatelolco, en el Centro de Convenciones, donde también está firmando este compromiso de paz, diálogos por la paz, de participar en estos diálogos por la paz, donde los candidatos a la presidencia sí, se suman a este llamado. Vamos directamente hasta Tlatelolco y lo que está diciendo Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena. Por supuesto, en estricto ejercicio de la soberanía nacional y con respeto al marco constitucional y legal del país. He leído con mucha atención el texto emanado del Diálogo Nacional por la Paz, sus 7 capítulos y sus 132 propuestas. Me congratula saber que tenemos coincidencias, sobre todo la de superar la visión punitiva de autoritarismos y decretos de guerra, y avanzar en una visión de construcción de la paz atendiendo las causas. Sin embargo, por honestidad y congruencia, he firmado el documento o firmaré el documento con la siguiente leyenda. Firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido. Y a la firma del presente debe anexarse el documento denominado, que estoy leyendo, Sigamos dialogando. Coincidencias y diferencias con el documento Compromiso por la Paz,
Estrategias de Política Pública para la Paz de la Conferencia del Episcopado Mexicano, firma y mi firma Alcalce. Previo a enumerar las principales diferencias y coincidencias, quisiera poner al frente algunas citas de la carta encíclica, que la cito en varias ocasiones, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social del Papa Francisco, que enmarcan en mucho nuestra visión de gobierno, nuestra visión de libertad y de justicia, en el marco de nuestro pensamiento, el humanismo mexicano, y nuestra visión de por el bien de todos, primero los pobres. En esta encíclica, en el punto 127, se dice: pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegura tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz, y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. En el punto 168 dice textual: el mercado no lo resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Estoy leyendo la encíclica. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo, sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia, que amenaza el tejido social. Por una parte, es imperiosa una política económica activa, orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente, esta confianza ha fallado. El fin de la historia no fue tal, y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad del mercado y que además de rehabilitar una sana política. Ahí tiene usted precisamente lo que dice Claudia Sheinbaum al firmar este documento de Diálogo Nacional por la Paz. Me llama la atención, condiciona la firma al documento, Víctor, sí, a que se incluya lo que ella ha propuesto, ¿sí? Bueno, son posturas, me parece ya viene más bien es el rollo, la explicación, el humanismo contra el neoliberalismo, y desde luego, bueno, la coincidencia, pero sí llama la atención, condiciona esto a incluir el documento de propuestas que ella ha planteado sobre seguridad. O sea, sí firmo, pero condicionado. Sí, Xochitl de alguna forma. Adelante, Raúl. Sí, déjame terminar. Xochitl de alguna forma, ella se solidarizó totalmente con el documento que presenta la Conferencia del Episcopado Mexicano, y igual que Álvarez Maínez. Entonces, a ver, son caminos diferentes que se están planteando, pero está, por lo menos, bueno, yo lo veo desde la arista, qué bueno que fueron los tres candidatos a la presidencia en este esfuerzo por resolver el problema más grave, más delicado que tenemos hoy en México. Víctor. Totalmente de acuerdo, Raúl, y que celebro que el tema se haya puesto pronto en la mesa,
y ojalá sea un tema que esté permanentemente y sea discutido y analizado. Porque mira, Raúl, el gran riesgo de esto es nada más quedar en deseos y en buenas intenciones y en promesas. Entiendo que del contexto de las campañas hay que prometer para convencer, pero creo que independientemente de las promesas, debe de haber mesas, debe de haber discusiones, debe haber reuniones en las que se haga un consenso real que se necesita para alcanzar la paz. Yo creo que todas las propuestas son válidas y claro, hay que entender que están matizadas por el factor de la ideología y también por el factor de la predisposición de este gobierno a ver cualquier otra instancia que no sea de gobierno como en contra del gobierno o afín al proyecto neoliberal. Pero eso es lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar y en base a eso olvidar las diferencias y construir nuevos caminos, porque de lo contrario, Raúl, nos espera un sexenio tan terrible y atroz como el que está terminando. Sí, y me parece que ahí está el punto, ¿no? La clave. Y yo, en mi planteamiento original, en el tema sobre la mesa hoy, era ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo hay que empezar a reconstruir estas estructuras policíacas? ¿Cuándo vamos a empezar de alguna forma a que las policías, la Policía Federal, en este caso la Guardia Nacional, las policías estatales, policías municipales, darles la fortaleza? Si esto lo hubiéramos empezado en el 2006, seguramente ahorita ya estaríamos hablando de otra cosa, pero se ha venido pateando, ¿sí? Uno tras otro y simplemente tenemos esto, ¿sí? Primero las Fuerzas Armadas a la calle, luego una gendarmería, ¿sí? Ahora pues una Guardia Nacional que es militar, pero lamentablemente no se está resolviendo el tema de seguridad. Víctor. Presentar una estrategia que incluya todos los factores, incluyendo la transformación del sistema de justicia, Raúl. Solo así. Vamos a ver si lo escuchamos. Y con todos, y con toda la sociedad, y con todos, como tú lo dices. Claro, claro. Así es. Gracias, Víctor. Mañana seguramente Raúl, será el tema. Saludos. Será el tema, claro. Un abrazo. Le seguimos informando aquí en Mega Noticias, desde luego. Este fue el tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.